Y hoy vamos con Salmos capítulo 32. Mientras lo estaba estudiando hoy, veía muchas cosas muy interesantes y estaba pensando si hacer 2 salmos o solamente uno, y creo que con este es suficiente. Porque mira, empieza, y si tu Biblia tiene título, dice la dicha del perdón, y vamos a ver un poco de eso, pero abajo, lo que dice la dicha del perdón no es escrito por el autor, eso es algo que le pone la editorial, que te ayuda mucho como para entender de qué está hablando ese pasaje, pero realmente lo que sí viene escrito originalmente en la Biblia es lo que viene abajo, que dice Salmo de David, másquil. Y eso tiene mucho que ver. Tienes que pensar y saber que los salmos es una colección de poemas y cantos que muchos salmistas escribieron para Dios, donde hablan acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas y hablan acerca de la verdad de Dios. Y hasta ahora hemos visto demasiados salmos de David, pero David no es el único que escribe salmos. Vamos a encontrarnos con otros autores, pero como cualquier canción viene escrito con quién es el autor de este salmo. Y entonces viene Salmo de David, másquil. Y esta palabra másquil es una instrucción para posiblemente los músicos que iban a tocar esto, pero también las personas que iban a cantar esto más adelante. Era como tener un cancionero, si te tocó los cancioneros o los himnarios, o es hoy en día como tener tu Spotify y escuchar, pero esto era salmos, ¿no? Y entonces másquil quiere decir para meditar o una instrucción. Entonces este salmo de David tiene esta intención, que sea un salmo para meditar. Y en medio de toda la instrucción que vamos a recibir hoy, o sea, vas a escuchar cosas aquí que vas a estar comprendiendo, pero son cosas que vas a estar meditando durante tu semana y durante estos días. Y entonces vamos a ver, incluso vienen otras anotaciones que los hemos visto en otros salmos, que es Selah, que quiere decir pausa. Y estaba pensando, tiene mucho sentido, yo que soy músico, hacer una pausa dentro de las estrofas y dentro de la canción, porque si te das cuenta, cuando no hay voz y hay un puente musical o algo está sucediendo, una introducción, tienes tiempo para meditar lo que estás cantando y meditar en quién es Dios, ¿no? Y abrir tus labios para tú solo responder a Dios. Entonces esto, como una canción, tiene sus espacios y tiene sus momentos y tiene la introducción esta específica, que es para meditar. El Salmo 32, algunos piensan que este salmo es un complemento del Salmo 51. Si sabes cuál es el Salmo 51, y si no, te explico. Es el salmo que escribió David cuando cayó en cuenta de lo que había hecho cuando pecó y adulteró con Betsabé y había matado o mandado a matar al esposo de Betsabé. Entonces la historia es un poco así. David hace esto en una temporada en su vida donde no está haciendo lo que debe hacer. Codicia a esta mujer y hace todo un regadero de su vida por no estar haciendo lo que tenía que hacer. Y pasa un año así vive. O sea, tratando de vivir como si no hubiera pasado nada. Y después de un año viene el profeta Natán, le cuenta esta historia de las ovejas, y entonces él le hace ver qué tan grande es su pecado. Y entonces David vuelve en sí y escribe el Salmo 51, que es un salmo de los más hermosos acerca de pedir perdón y de arrepentirse. Pero entonces el Salmo 32, algunos piensan que es el complemento de este salmo, y es cómo fue la vida de David después de haber escrito el Salmo 51, después de haberse arrepentido. Y entonces David nos va a escribir desde este punto de vista, desde alguien que se arrepintió y fue perdonado. Entonces mira, teniendo esto y sabiendo que es un salmo para meditar, y piensa esto, no hay mejor cosa que meditar que la gracia que Dios nos muestra al perdonarnos. O sea, no hay otra cosa por la que venimos, y por eso lo cantamos ahorita con este himno. O sea, el haber sido perdonados, que éramos ciegos y ahora podemos ver. El que como el río fluye el perdón. Y es recordar esto, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y entonces en medio de estos silencios y puentes vas a tener
espacio para meditar en lo que Dios ha hecho. Entonces ve capítulo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y bienaventurado es una palabra que hemos visto ya mucho en los Salmos, que hemos visto incluso en el Sermón del Monte. Jesús la usa. Y es difícil explicar todo lo que significa bienaventurado. Una de las traducciones es feliz, pero creo que esa traducción se queda corta. No es solo feliz, sino es gozo, pero no es solo gozo, sino es plenitud. Y es una plenitud que nada más puede darte, sino Dios. Entonces, bienaventurado, pleno, gozoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esta palabra que usa transgresión es rebeldía. Y muchas veces olvidamos la dicha, la alegría, la plenitud de haber sido perdonados. Y si de repente te encuentras como un poco quejumbroso en tu vida y en tu relación con Dios y ya con la iglesia, tienes que volver al principio. Tienes que regresar y recordar el perdón que Dios te ha dado. Y entonces volver de manera fresca. Pero habla de eso. O sea, piensa nada más todo aquello que hicimos que hoy nos daría vergüenza. O sea, imagina que hiciéramos una fila para que cada quien contara su peor momento. Dices, no, ya no vengo más. O sea, y eso, cosas que realmente nos avergüenza, haber hecho, haber dicho, haber pensado. Y todo eso Dios lo tomó y lo perdonó. Pero no solo eso, sino lo cubrió. Y la Biblia enseña esto, que Dios tomó nuestro pecado y lo cargó en los hombros de Jesús. Y eso, decidió perdonarnos, o sea, remover delante de su vista lo que habíamos hecho. El perdón es un regalo. Es haber hecho algo que estaba mal, que merecía un castigo, pero decidir dejarlo a un lado, dejarlo atrás, enterrarlo. Y es el regalo que Dios nos da a través de Jesús. Pero no solo hemos sido perdonados, sino eso, nuestro pecado ha sido escondido y más enterrado en el fondo del mar. Y nuestro pecado ha sido cubierto. Y tiene mucho sentido. En el Antiguo Testamento lo que hacías era eso, que por la sangre de un cordero, y era derramado sobre el propiciatorio como cubriendo tus pecados. Ahora, la sangre que fue derramada por nuestros pecados fue del Cordero de Dios, de Jesús. Y hay alegría y gozo y plenitud. Saber eso, que hemos sido perdonados. Versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y tienes otra palabra más. La primera es transgresión, que es rebeldía, y es que toda la humanidad nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y entonces sabes esto, mas Jehová cargó el peso de nosotros, de nuestros pecados. La segunda palabra es pecado, que es no dar al blanco o quedarse corto de acuerdo al estándar de vida de Dios. Y la tercera es iniquidad, que es perversidad. Es distorsionar lo que Dios quería para nuestra vida. Y eso es el pecado. Es usar las cosas que Dios nos dio, que son buenas en su tiempo y en su forma, pero distorsionarlo. Y usarlos sin el orden que Dios quiere, sin glorificarle. Pero dice bienaventurado, y otra vez es una bienaventuranza, es pleno, completo, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y eso es lo que obtenemos en Jesús. Cuando venimos a Dios nos damos cuenta que nuestra vida sin Él había sido una ofensa.
delante de Él. Que el pecado no solo nos estaba autodestruyendo, porque el pecado es autodestructivo, sino que nos tenía totalmente alejados de Dios. Y piensa eso, no es solo la culpa que sentimos por haber hecho algo malo, sino es la culpa que tenemos delante de Dios. Es estar delante del tribunal y juez, y hemos sido declarados sin culpa por Jesús. Es quitarte una mochila muy pesada. Y por eso te decía, recuerda y vuelve al principio, o sea, cuando llegaste así y fue como levantarte y enderezarte por primera vez después de mucho tiempo y quitarte esa mochila pesada de culpa. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es ese alivio de no cargar más ese peso de la culpa. Y tienes que recordar cuando ese peso fue quitado y no volver a tomarlo. Tal vez hoy necesitas, y estás escuchando esto, pero necesitas y te has dado cuenta que realmente eso no ha sido perdonado y necesitas el perdón de Dios a través de Jesús, y que Jesús quite ese peso de tu espalda y disfrutar de la dicha, del gozo, de la plenitud de ser perdonado. No hay mejor estado para el ser humano que estar delante de Dios perdonado. Y versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y eso lo que quiere decir es integridad. O sea, no hay mejor estado que estar perdonado delante de Dios y que tener manos limpias delante de Él. De no vivir una doble vida delante de Él. Y es eso, el cristianismo trata de eso, de ser auténticos con Dios. Y Él nos perdona. Ahora, eso de pararse delante de Dios con manos limpias o en integridad no es una condición de orgullo por estar bien supuestamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto no ha sido limpiado y no ha sido perdonado por ti mismo, por algo que hayas hecho. Alguien ha tenido que darte perdón, alguien ha tenido que cargar la culpa, alguien ha tenido que limpiarte. No hay orgullo en eso. Cuando nos paramos delante de Dios con integridad, con manos limpias, sabemos, todo lo ha hecho Él. Desde perdonarme hasta limpiarme, hasta poder pararme aquí. Y tiene toda esa idea, Jesús dándonos su justicia en lugar de nuestro pecado, y que solo es por la fe y no por nada que hayamos hecho. Este mismo versículo Pablo lo usa en Romanos 4 del 7 al 8, lo puedes anotar y checar después. Este mismo versículo de Salmos 32. Entonces mira, el pecador inconverso que no conoce a Dios necesita confesar y arrepentirse y creer para ser perdonado. Pero el creyente pecador necesita confesar, arrepentirse y seguir creyendo para ser perdonado. Y primero David nos presenta esta dicha y este gozo de ser perdonado, pero después nos va a enseñar cómo se ve una vida sin perdón. Y en el versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y entonces dice Selah, y eso es una pausa para meditar. Porque entonces piensa, si estás aquí y ya has sido perdonado por Jesús, ya eres suyo, ya has sido salvo, piensa, ¿por qué deberíamos seguir pidiendo perdón si ya hemos sido perdonados? David era un hombre que, es más, se le llama conforme al corazón de Dios. Era un hombre que había confiado en Dios, que era suyo.
Pero aún así, David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó, pecó, se alejó de Dios. Y hemos recibido su perdón cuando venimos a Él por primera vez. Y somos suyos y Él nos ha salvado. Pero tienes que saber que constantemente nos ensuciamos al caminar por este mundo. Que nuestra carne, aún no está totalmente redimida. Y es un enemigo muy feroz. Y muchas veces fallamos en nuestra relación con Dios. Pero el perdón es indispensable para una relación. Si estás casado ya deberías saberlo. No pedimos perdón para que Dios nos ame otra vez y nos salve otra vez, sino porque Él nos ama y nos salvó, necesitamos pedir perdón. Cuando no pedimos perdón, nuestra relación con Dios está atorada y estorbada. Por el has escuchado eso, hay un gran elefante blanco en la habitación. Cuando ofendes a alguien, a tu esposa o a tu esposo, o sea, no es como que se ofendieron, dijeron algo que no tenían que haber dicho y el siguiente comentario es un chiste, ¿verdad? No es así. No puedes actuar como si nada hubiera pasado. Necesitas arreglarlo y eso es pidiendo perdón. De la misma manera funciona así con Dios. Cuando ofendemos a Dios con nuestros actos, con nuestros dichos, no podemos venir como si nada hubiera pasado. Hay algo que arreglar y hay algo que pedir perdón. Y mientras el perdón no ha sido dado, lo que David dice es que la vida se vuelve miserable. Piensa eso, David cuando dice esto, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David estaba sufriendo las consecuencias de no confesar su pecado y de no reconocerlo delante de Dios. Consecuencias espirituales, pero hasta consecuencias físicas. Consecuencias muchas veces impulsadas por Dios mismo para llevarte al arrepentimiento y a la restauración de la relación. Puede ser que como David por un tiempo, un año pasó que lo hizo y él trató de vivir como si nada. Puede ser que lo olvides por un tiempo y pensar que todos lo olvidaron y que nadie se dio cuenta. Pero puede ser incluso que endurezcas tu corazón para con Dios, pero no te salvarás de un día sentirte miserable, tarde o temprano. Es una gran mentira pensar que el darle rienda suelta a tus deseos te dará la felicidad y la plenitud. Que seguir tus sueños, tus planes, y ahí puedes encontrar plenitud. Tienes que saber, no hay plenitud fuera de Dios. Y sí, separado de Él hay una satisfacción momentánea que se vuelve miseria. Y lo describe así David, o sea, mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras actué como si nada hubiera pasado, se envejecieron mis huesos. O sea, era algo hasta físico. Dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es como si David sintiera el peso de la mano de Dios sobre él. Es como eso, cuando hemos pecado y no hemos confesado nuestro pecado y tratamos de actuar como si nada hubiera pasado, es como si Dios pusiera su mano sobre ti y te fuera aplastando y sintieras el peso. Es Dios siendo severo con nosotros. ¿Para qué? Para hacernos volver a Él. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia.
Dios no es indiferente a tu condición. Él quiere que vuelvas a experimentar el gozo y la plenitud de ser perdonado y sin culpa, y de una relación con Él sin estorbos, porque esta es la mayor felicidad para el ser humano. Luego David dice en el último párrafo del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Lo describe así como estar muriendo en vida, estar marchito. Toda la vitalidad que él tenía y verdor se habían ido. Y ve, era el rey, tenía todos a su disposición. Y tú puedes tener todo, pero lo único que importa es que Dios esté cerca de ti. Por eso David escribe en el Salmo 51, o sea, quítame todo si quieres, pero no te vayas de mí, no alejes de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí el gozo de tu salvación. Si hoy estás aquí y este es tu estado, si hoy te identificas y ves y dices, ese soy yo, o sea, sí me siento, o sea, es como si mis huesos hubieran envejecido, es como si la mano de Dios estuviera cayendo, dejando caer su peso sobre mí, como si mi vitalidad se hubiera ido. Si estás diciendo, ese soy yo, y hasta ahora no has confesado tu pecado delante de Dios, necesitas abrir tus labios y no esconder más lo que has hecho delante de Él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y a lo mejor lo que tú necesitas es eso. No tratar de actuar como si nada hubiera pasado. Pero entonces en el versículo 5 David nos explica qué hizo después de eso, cuando volvió en sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. A veces yo siento que la relación con Dios podría parecer como la lucha libre. Dices, ¿qué tiene que ver eso? A veces Dios tiene que derribarnos y ponernos espaldas planas para que nos rindamos. Porque confesar es rendirte. Y no es hasta que te rindas y aceptes que lo que hiciste delante de Dios fue una ofensa, donde puedes comenzar a tener, en lugar de dolor y peso, esperanza. Confesar es ponerte de acuerdo con Dios. Es llamar las cosas como Él las llama y sin excusas. Sin echarle la culpa a alguien más o a las circunstancias. No es venir y decir, bueno, Dios, sí, pero es que fue muy difícil. O sea, es que todos estaban en contra de mí. Es que, o sea, no me di cuenta. Es venir delante de Él asumiendo la culpa de lo que hicimos, que lo hicimos conscientemente y voluntariamente, sin encubrir nada. Y David dice, o sea, mi pecado, o sea, ya no podía con esto. ¿Y qué hice después? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar también tiene que ver con reconocer que Dios es santo y justo, pero nosotros no. Entonces necesito de su perdón y necesito de la vida espiritual que Él ofrece para arreglar el caos que hay en mí. Y la única manera
Que el camión de la basura se lleve nuestra bolsa es sacándola. La única manera de que nuestro pecado sea perdonado y quitado es tomándola, sacándola y confesándola. Confesar y arrepentirse no es simplemente la actitud de un malhechor confesando su culpa, ya que ha sido descubierto de su delito. No es como, bueno, sí, lo hice, ya, sí, soy culpable. Es una actitud de arrepentimiento. La confesión es donde el arrepentimiento empieza. No hay arrepentimiento sin confesión, no hay perdón sin arrepentimiento. Y el perdón está listo para venir cuando confesamos y nos arrepentimos. Muchas veces, y creo que todos lo hemos hecho alguna vez, venimos delante de Dios, sabemos que hemos hecho mal, sí, confesamos, pero muchas veces no ha sido genuino. Y lo que no es arrepentimiento genuino es una burla para el Altísimo. Una confesión honesta no es por el miedo a las consecuencias, sino por el miedo a vivir lejos de Dios y de su bendición, de su amor, de su gracia. Y estaba recordando, y alguna vez vino un joven conmigo hace muchos años, ya no viene, para que no estés pensando, ¿quién habrá sido? Y él había pecado, y había pecado con una muchacha, y venía llorando conmigo, muy preocupado y muy triste, porque pensaba que tenía una enfermedad, que le había pegado una enfermedad. Y lo que pude ver en él es que él estaba preocupado y supuestamente arrepentido y confesando esto, no por Dios, sino por el miedo a las consecuencias. ¿Qué pasó? Vino un tiempo, siguió viniendo un tiempo, pero una vez que supo que no era eso, se fue. Pero eso, una confesión que no es honesta, es una ofensa para Dios. Tal vez para este punto algunos hayan ya abierto los ojos para ver su pecado, como David lo tuvo que hacer cuando el profeta fue a decirle. Pero tal vez muchos aún no puedan ver ni estar dispuestos a reconocer su pecado. ¿Por qué? Porque tal vez el no ser tan pecador como otros te hace sentir que no necesitas arrepentimiento. Pero créeme, todos lo necesitamos. En primera de Juan 1, del 5 al 10, enseña exactamente eso, que todos hemos pecado, que si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a él mentiroso. Entonces, todos hemos pecado y todos necesitamos un arrepentimiento constante. Y David confiesa, David no encubre su pecado, se muestra tal y como es, se pone de acuerdo con Dios y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David lo único que le interesaba y así fue su vida. Y muchos dicen, no, David fue un adúltero. Sí, eso fue un adúltero. Pero yo siempre pienso, ¿qué pasaría si estuvieran escritas en un libro todas las veces que yo he pecado? Entonces David nos da eso, un pecador igual que todos. Y entonces versículo 6 dice, ¿por esto qué? Por haber sido perdonado.
porque Dios cambió totalmente mi situación de estar miserable sin Él, sin su perdón, a tener perdón por esto. Orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. David lo que hace es aconsejar a los oyentes, después de haber recibido perdón, ¿a qué? A tener comunión con Dios, a mantenerse en comunión con Dios, a no alejarse como Él lo hizo, para no endurecerse como Él lo hizo, a no esperar a sentirte que tienes el agua hasta el cuello, sino a mantenerte seguro en Él. Y por eso David ahora experimenta a Dios como su refugio, como un centinela que le guarda, como su protector, como quien le rodea. Es sentirte pleno y seguro de Él, de que Él está contigo. Cuando hemos recibido tal beneficio de Dios, la paz del alma al ser perdonados, lo que queremos hacer y lo obvio es permanecer cerca de Él. Es querer correr hacia el trono de la gracia, es querer correr hacia Él y no alejarnos nunca más. Es recordar la plenitud que hay en ser perdonado. Y entonces David escribe en el versículo 8, y lo que escribe en el versículo 8 es como si fuera una profecía de Dios hablando a través de David. Y es una promesa a la que tú y yo podemos aferrarnos cuando nos refugiamos en Dios. Cuando entendemos la bendición de ser perdonados, tienes que saber que podemos contar con la ayuda de Dios. Porque mira lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es una promesa a la que puedes aferrarte en tu vida, que Él nos hará entender, Él nos mostrará el camino donde sí debemos andar. Y sus ojos, estos mismos ojos que Apocalipsis describe como fuego, como sol, no de juicio, sino de misericordia y de gracia estarán sobre nosotros. Tienes que saber que si su mirada está puesta sobre mí, estoy seguro que Él me cuida, estoy seguro que Él va a ser fiel, estoy seguro de que Él me guía. Pero mira lo que dice el versículo 9. O sea, Dios promete esto: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice el versículo 9: no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. O sea, no seas mula. Piensa esto: toda la creación se sujeta a Dios. Y hay animales que aprenden mejor de los errores incluso que nosotros. Pero hay animales necios, tontos, testarudos. Pero tienes que saber, ellos no tienen entendimiento. Ellos no tienen libre albedrío, ellos no tienen eternidad. Y a veces, la verdad, no encuentro otra mejor comparación a veces de mi vida que esto, donde Dios tiene que tratar con nosotros, ya no como personas, sino como mulas. Tú tienes la opción de ser tratado como prefieras, pero ser tratado como mula es ser tratado duramente para que entiendas. Te vas a lastimar y te va a doler. Una de las cosas que Jesús le dice a Pablo, le dice: dura cosa es
dar coces contra el aguijón, y lo está comparando con un animal. Las coces eran las coces son patadas, pero el aguijón era algo que llevaba el que tenía los bueyes, y entonces iba arando la tierra y era una punta donde tenía que picar al buey para que caminara. Y Dios le dice a Pablo, o sea, tengo que hacer esto y tirarte, o sea, en tu vida y pararte todo para que entiendas. Y tengo que tratarte como una bestia y no como un humano. Y eso también es gracia. Porque Dios podría decir, mira, ay, ya, que se pierda, que se vaya. Y dice, no, aunque sea así, te voy a tratar para que vengas. No es lo que Él quisiera. Él preferiría que entendieras esto. Te haré entender, te enseñaré el camino donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice eso, no seas como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y es eso lo que tienes que hacer con un caballo, aparte de enseñarlo y domarlo, y que aprenda a sentir el peso, que aprenda a sentir el jalón de la rienda. A veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros y jalarnos y golpearnos. No obligues a tu Creador a usar las pruebas y aflicciones para domarte, mulo. No te resistas a tu amo, quien quiere hacerte entender y enseñarte y cuidarte. Y es eso, le tienen que poner freno y el animal tiene que aprender a dónde tiene que voltear, y sí, le duele. Pero entonces solamente así, este animal está haciendo lo que fue creado, para lo que fue creado. Está viviendo el propósito de su vida, que es servir al ser humano que Dios puso sobre toda la creación, y ayudar y cargar peso. Dios quisiera que así, que hoy todos saliéramos y entendiéramos. Y ya, Señor, no necesito más freno, no necesito más cabestro, aquí estoy. Que hoy podamos responder en obediencia a Dios. ¿Cuál sería lo contrario de ser un mulo, ser un caballo salvaje? Ser dócil. Ser dócil a Dios. Y David por eso escribe esto. Él ha sido eso. Él tuvo que ser y darse cuenta, soy un mulo, o sea, llevo un año tratando de ocultar algo, como si Dios no supiera. Y tiene que sentir el freno, y tiene que sentir el cabestro, y tiene que sentir el golpe para darse cuenta, volver en sí, pero ojo, se arrepiente. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy con esto en tu vida? O sea, ¿por qué vivir así siendo tratado como una bestia cuando Dios quiere tenerte como un hijo? Cuando puedes vivir rodeado de su misericordia, cuando puedes vivir agradecido y con la plenitud de ser perdonado. Y entonces dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y ese es un gran versículo si tienes hijos. Ahora, lo mejor sería que le enseñaras cómo se vive eso. Si estás batallando con tus hijos que están rebeldes, que no quieren nada con Dios, recuérdale esto: muchos dolores habrá para el impío.
Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Pero ojo, tus hijos no quieren bibliazos. Quieren que les enseñes. Ok, ¿cómo se ve eso? Enséñame cómo se ve esperar en Jehová. Y es eso, una persona que confía y espera en Dios, se ve en la manera en que vive. Se ve en lo dócil que es para con su amo. Se ve en que no es un mulo. Y entonces David termina esto en el versículo 11. Después de todo esto, él está recordando, empieza diciendo la dicha que es ser perdonado después de lo que había hecho, y nos da un breve testimonio de lo que pasó con su vida. Ok, sí, me mantuve callado durante un año y pensé que podía yo solo con esto, y pensé que nadie se iba a dar cuenta, y pensé que eso ya había quedado en el pasado, pero realmente me sentía miserable por dentro y por fuera. Mientras no confesé mi pecado, me sentía como el peso de la mano de Dios cayendo sobre mí, hasta que me di cuenta y volví en sí y pedí perdón y confesé mis pecados delante de Él. ¿Y qué crees? Dios me perdonó. Y entonces les aconsejo a todos que vivan en comunión directa con Dios, que no se alejen de Él, que Él sea su refugio, que Él sea quien les guarde con cánticos de liberación, que tiene que ver con esta idea de estar en su casa, de estar en su presencia, donde hay cánticos de liberación. Estar rodeado por Dios. Y todavía nos da esta promesa de parte de Dios: y te haré entender y te enseñaré en camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, tienes todo lo necesario para caminar bien. Entonces no seas como un caballo, no seas como un mulo, sino sé dócil a tu Creador. Y entonces dice: muchos dolores habrá para el impío. Y es esta idea. Puede ser que no seas un impío. Impío es pecador sin Dios, pero que estés viviendo como uno. Y necesitas que volver a Dios, confesar tu pecado, que Él te limpie. Porque si no, muchos dolores habrá. Dios, quien nos creó, sabe que la única plenitud la podemos experimentar estando en relación con Él. Y por eso va a hacer todo para que vuelvas a Él. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Y le está diciendo a todos los que han experimentado el perdón de Dios. Y les da razones para alabarle. O sea, después de pensar todo esto, después de considerar todo esto, después de reflexionar en esto y meditar, dice: alegraos en Jehová y gozaos justos. Hay razones para hoy estar con gozo y salir de aquí con gozo. Si hoy no has recibido perdón, que puedas venir delante de Dios, confesar tus pecados, recibir su perdón y salir de aquí perdonado. Y si cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y esto es lo que hacemos, los que hemos sido salvados, los que hemos experimentado su perdón. Hay razones para cantar con júbilo. Entonces hoy considera la dicha y el gozo que hay en haber sido perdonado, en haber sido salvado. Considera la plenitud que hay en mantener una relación cercana con Dios a través del perdón. Considera la seguridad que hay en una vida de obediencia y confianza en Dios cuando Él es quien te guía. Y sal de aquí perdonado, sal de aquí con gozo, sal de aquí con esperanza. Hoy puedes salir de aquí alabando y gozándote en tu Señor, pues Él te ha hecho justo en Jesús. Y por eso dice:
Alegraos en Jehová y gozaos justos, no porque seamos justos, sino porque hemos sido justificados, porque Él nos ha perdonado. Tomó nuestra culpa, la cargó sobre Él en la cruz y nos dio su justicia. Dice: y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y no es que seamos realmente rectos de corazón, sino que Él lo que hace es que empieza a trabajar en nosotros, y delante de Él tenemos un corazón recto, justo, limpio. Él ha restaurado nuestra vida. Y en lugar de ser como bestias, somos hijos suyos. Entonces, si hoy estás aquí y nunca has experimentado el perdón de Dios, hoy puedes hacerlo. Pero si hoy estás aquí y has fallado a Dios y te sientes así como David, miserable, ya sabes qué hacer. Necesitas ponerte de acuerdo con Dios, confesar tu pecado, apartarte de eso y empezar de nuevo en tu relación con Dios y experimentar el gozo y la plenitud que hay en saberse perdonado. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por este hermoso salmo donde nos recuerdas lo que tú has tenido que hacer para nosotros ser perdonados, donde nos enseñas el camino para regresar y restaurar nuestra relación contigo, que es un constante arrepentimiento, que es ser íntegro delante de ti, que es eso, no querer perder la comunión que tenemos hoy contigo. Teniendo esta promesa, que tú nos harás entender y nos enseñarás el camino en que debemos andar, que tus ojos están sobre nosotros para guiarnos, para que no seamos como bestias, sino que seamos dóciles a nuestro Señor, a nuestro amo. Que hoy, Señor, puedan salir de aquí sabiendo, y podamos salir de aquí sabiendo que tú nos has perdonado, y quien hoy tenga que arrepentirse, que pueda venir a ti y salir de aquí con gozo, bienaventurado. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús.